ahí voy, vamos a. Yo, bueno, voy a faltar una clase y ya yo voy por el tema 7, pero yo estoy confundida porque tengo el 8, el 9, todos a Por la eso vez, no sé qué pasó. les escribí a todos, en especial a los, a los que hacen de administradores, ¿no? Que me apoyan como administradores, que también faltaron, pero aproveché de decirle a los que estuvieron presentes que ahora a nosotros nos toca acelerar el ritmo, ¿no? Todos, ustedes ya tienen ya varios parciales encima y los pusieron a correr innecesariamente, porque las notas se tienen que entregar el 3 de junio, o sea, quedaba este mes de plazo. Pero ahora es a nosotros los que nos toca acelerar el paso, ¿no? Por razones que no son adjudicables a ustedes. Yo he estado complicadísimo, me hospitalizaron, luego tuve que resolver estas cuestiones burocráticas, entonces perdimos algunas sesiones, entonces ya es necesario recuperarlas. Lo que les expliqué a sus compañeros que se habían conectado, que veo que ya los que se conectaron la semana pasada no están conectados ahorita, es que la metodología que íbamos a aplicar era esta conexión iba a ser para aclarar las dudas de las sesiones pasadas. En este orden, se aclaran dudas de las sesiones pasadas, se hace un chequeo de lectura de la clase, del tema que se va a ver, y se deja el video. Entonces, en la clase pasada hicimos una breve presentación de los temas 7 y 8. Dejamos los esquemas y dejamos las clases. Entonces, ahorita sería para aclarar dudas de estos temas. O sea, la sesión pasada se aclararon las dudas del tema 6. Déjame darle Francisco García. De la sesión pasada se aclararon las dudas del tema 6. Dio una introducción de los temas 7 y 8 y se dejaron los temas 7 y 8. Ahora, déjeme que le estoy dando paso aquí a sus compañeros. Ahora lo que vamos a hacer es aclarar dudas, preguntas y comentarios sobre los temas 7 y 8 para cerrar con ellos y darlos ya por visto y ver cómo está su control de lecturas con el tema 9 y dejarles el tema 9. ¿Se entiende esta idea? Esto ya lo he explicado, esta sería la tercera ocasión que lo explico, pero como no todos se han conectado, entonces lo repito por última vez. ¿Se entiende la modalidad que estamos aplicando a partir de este momento? Sí, profe. Vamos a Ok, ir más rápido. sí, más rápido, pero además ya están colgadas las... O sea, para el lunes que viene arrancaríamos tema 10, ¿verdad? Sí, yo creo que por cuestiones de tiempo no vamos a ver el tema 10. Y es posible Okay. que saltemos de una vez tema 11 en adelante. Tema 11 Ok. en adelante. O sea, para la semana que viene tendríamos que preparar las lecturas del tema 11. Correcto, correcto, correcto. Okay. ¿El Pero tema 10 lo vamos a saltar de forma indefinida o lo veremos después en otro momento? yo creo que va a estar de modo indefinido. Yo creo que va a estar de Ok. modo indefinido para no... Es por cuestiones de tiempo y para no saturarlos, ¿no? Más para aligerarles un poco las Lo cargas. agradecemos, lo agradecemos. Para aligerarles un poco las cargas. Eh, también les envié, también en las últimas dos clases, especialmente en la anterior, se puso como fecha para el segundo examen parcial el 30 de mayo. Para el día de hoy, yo debí haber recibido la lista de los horarios en la que ustedes ya sí, se pusieron de acuerdo. No he recibido nada hasta ahora. Todo lo que no sea, todo lo que no hagan ustedes va en detrimento de ustedes.
Esto es un trabajo compartido. Es un trabajo compartido. Entonces, hoy tenían que tener la lista de los horarios en los que se van a presentar, siguiendo la misma metodología del primer parcial. Tiene que haber al menos 3 personas por bloque horario. No sé qué ha pasado con eso, ya lo discutieron, o sea, comenzaron a hacer o ya está lista. O ni siquiera tenían ni idea. No, profe, yo lo pasé por el grupo, pero nadie dijo nada. O No sea, van a Yo, todo, yo nadie- pedí, ya yo pedí el primer bloque, ya va. No, Ileana siempre era primero, ¿Cómo? ella se manifestó. Ileana dijo que quería de primero. Ok. Ya yo pedí el O sea, primer bloque. Ileana es la única que va a presentar entonces. Iliana es Yo la única voy que a ha dicho presentar, algo. pero no de primero porque Pero, Ileana me hace pasar pena. bueno, pero hagan el listado y no lo dejen para última hora. Por favor, antes de que termine esta semana, envíenme el listado. O sea, despiértense un poquito, comprométanse un poquito con la materia y hagan su listado. Eso es un trabajo de ustedes. Es un trabajo de ustedes. Y Ahora lo el que no vamos a esté en hacer hoy, profe. el que no esté en el listado se entenderá que no va a presentar y ya está. Porque ustedes tienen que organizarse, porque tienen que tener en cuenta la logística, el tema de la conexión, el tema de la cámara, el tema del micrófono, así como yo también me tengo que organizar y lo tengo que hacer con tiempo. Entonces, ya llevan una semana moroso con eso. Profe, una Sí, pregunta. O sea, me da culpa porque fue que no asistí a la clase pasada. Sobre el tema 6, ya nos comentaron que sobre la naranja mecánica, que puede ser en pareja, y tenemos hasta antes del lunes o sea, el domingo sería el último día para pasarlo. correcto. Hasta el 16 se van a aceptar trabajo. Ok, es tipo ensayo, lleva introducción, conclusión, bibliografía. No. El trabajo, hay unas pautas que yo les envié y que Daniel me dijo que iba, Pues yo no la hemos recibido. y que Daniel me dijo que iba a compartirles. Bueno, se las repito. Ajá. Letra 12, espacio 1.5, máximo 10 páginas, máximo 10 páginas. Hagan una pequeña introducción. El análisis debe tener 4 partes. Una, deben hacerlo desde lo que vimos en el tema 3 sobre la ilustración. La segunda parte tienen que hacer análisis desde el positivismo criminológico, es decir, tema 4. La tercera parte deben hacer el análisis desde el funcionalismo, es decir, desde el tema 5. Y la cuarta y última parte deben hacerla desde una perspectiva crítica del sistema penal, que de alguna manera ha sido transversal a toda la asignatura y que nos detendremos particularmente a partir del tema 2, que no lo hemos visto, pero de alguna manera ha estado presente en las partes críticas de cada uno de los temas. Repito, el ensayo tiene 4 partes. Un análisis desde la ilustración, un análisis desde el positivismo, un análisis desde el funcionalismo y un análisis crítico desde del sistema penal. Entonces ustedes van a ver la película y la van a analizar y le van a pasar ese tamizado. O van a ponerse esos lentecitos, se van a poner el lentecito del, del pensamiento ilustrado, luego se ponen en los lentecitos del positivista, luego se ponen los lentecitos del funcionalista y luego se ponen los lentes de un crítico del sistema penal. Profe, ¿eso va a valer parte de la nota del segundo parcial? Eso va a valer. Me están preguntando cosas que ya hemos visto. Eso No, yo no sabía. No, cuando No, es que el empezamos el profesor segundo parcial,
Es que Cuando lo que yo tenía entendido es que se iba a manejar pues, los 4 puntos de la exposición, los 2 puntos de participación y que íbamos a seguir con las exposiciones, pero después, bueno, se aclaró la clase pasada, antepasada, no recuerdo que no íbamos a seguir con las exposiciones así de principio de los temas, pero en no, en la primera clase, luego del primer parcial, se dio el plan de evaluación. Sí. En el plan de evaluación dice claramente, lo estoy leyendo, intervenciones o exposiciones temáticas, 2 puntos. Exposiciones, que son las exposiciones de los temas, estos que van a ser antes del segundo parcial, 4 puntos. Análisis criminológico situacional, 4 puntos, que es esta tarea. Que es esta tarea. Ahora sí entendí. Gracias, Eso, profe. eso suma para los que hagan todo 10 puntos. 10 puntos de nota acumulativa. No son 8, profe, son 2, 2 y 4. ¿Otra vez? 2 de las intervenciones y exposiciones temáticas. 2 de las Ajá. exposiciones que van antes del segundo parcial y No, 4 del análisis. las exposiciones del segundo parcial valen 4. Ah, ok. Son 4, 4 y 2. Pero todo esto se les dio. Eso es lo malo de esta vía que la gente no nota. Y lo que no está en el video no existe, ¿no? Pero para estas cosas no queda el video. Para estas cosas es necesario conectarse. Para estas cosas, ¿qué hay en los videos? En los videos solamente hay contenidos. Estas cosas administrativas se les explica por esta vía. Pero, y esto lo explico ya por última vez, porque ya lo he explicado varias veces. Entonces tienen que anotar y el que no se conecte, preguntarle a los que se conectaron. Ajá. Dudas con el plan de evaluación que se les explicó luego del primer parcial, cuando arrancamos los contenidos del segundo parcial y que acabo de repetir. No, profe, yo estoy con lo del análisis. Entonces, si ya Vale, usted lo 4 está ahí es puntos. porque, no, digo es que no lleva ni conclusión ni bibliografía, sino una breve Ajá. introducción y las 4 partes que usted nos indicó. Hacen una introducción breve y utilicen la bibliografía recomendada para cada uno de estos temas. Si van a hacer el análisis a partir de los temas 3, 4 y 5, utilicen y 6, por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué el tema 6? Porque en el tema 6, de alguna manera, se trata de hacer una síntesis y una visión panorámica de todo lo visto, de todas las teorías criminológicas y su relación con las teorías de la pena. Entonces, por supuesto, en ese análisis tienen que demostrar que hicieron las lecturas y comprendieron los contenidos de los temas 3, 4, 5 y 6. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Igual, ¿hace cuánto se les mandó esto? Lo del análisis, Ajá. la semana pasada, ¿no? Vamos a ver, vamos a verificar. Claro, yo entiendo que han estado muy estresados con las otras materias. Entonces, bueno, ahora les toca estresarse por la mía. A ver. No, se los mandé fue aquí, por las conexiones. Por las conexiones. Bien, Profe, duda. arrancamos las exposiciones a partir de la semana que viene, las exposiciones Muy por bien. temas. Como lo dice el correo, esto sí se lo puse por escrito. Como dice el correo del 2 de mayo, que se lo puse 2 veces,
Se lo puse cuando les mandé los videos del tema 7 y los videos del tema 8. Pero además los compañeros de ustedes que se conectaron, vamos a ver quiénes se conectaron la semana pasada. Que no se conectaron hoy. Valentina se conectó. Francisco está conectado ahorita, ¿no? Francisco, todo esto se dijo o no. Sí. No, pero yo soy la que estoy perdida porque no vi. No, está bien, que está bien, pero también no es malo que entre ustedes se comuniquen. Pero ustedes tienen un chat. Mire quiénes se conectaron, qué dijo el profesor, también para que desarrollen relaciones de solidaridad, de empatía, de compañerismo entre ustedes. Bueno, de aquí parece que el único que se conectó la semana pasada es Francisco. Los demás, ustedes se alternan, ¿no? Un grupo se conecta y el otro no se conecta, me imagino. Entonces, si se alternan así, pregúntense entre ustedes. Joiner también. O sea, Francisco y Joiner tienen toda esta información. Igual yo se las voy a dar, pero lo que sí no voy a hacer es repetirla el lunes que viene a quienes no se conectaron hoy. Profe, y el orden de las exposiciones en que Ustedes vamos también tienen que establecerlo. O sea, ok. el orden está en la lista de temas que ustedes escogieron. Pero aquí como, primero, y eso pasa todos los años, lo que pasa es que cuando no es presencial es más fastidioso, porque cuando es presencial, ¿qué pasa? Tengo 60 estudiantes, todos con una ferviente ganas de ver criminología, de participar, y siempre llegan tarde, entonces no hay tema y sufre porque no hay tema, y le da una crisis porque no hay tema. Yo les dije, quédense tranquilos, que de los que usualmente los que llegan tarde, los que no vienen a clase, no aguantan el primer parcial. Y que no sufren porque te van a dejar la materia. Pero claro, estas cosas se dicen en persona, es inelegante dejarlo en video. Y también como nos vemos poquito por acá, tampoco, yo trato de ser mucho más simpático por esta vía. Pues, en persona tengo muy mala fama. Entonces, bueno, la crisis porque no había tema, ¿no? Entonces tuve que inventar temas como para seguirle la corriente, porque yo sabía esto. Después se fueron un montón, se han ido un montón. Entonces, yo necesito que los que sí van a exponer y los que sí van al segundo parcial y los que sí creen que van a llegar al final se pongan de acuerdo. Pues estamos entre adultos. Esto ya no es un kinder ni es el liceo. Entonces, los que sí van a exponer, hagan una lista. ¿Cuál es el orden? El orden ya está en la lista. Lo que yo necesito saber es de esa lista quiénes quedaron, quiénes son los sobrevivientes. Si van a exponer 5, por ejemplo, aquí hay conectados 5. ¿Quiénes son los 5 que van a exponer? Si es que van a exponer. Es un ejercicio similar con el de el examen, segundo examen parcial, de que sean sinceros, quienes iban a exponer, ya el orden lo conoce porque tienen el orden donde escogieron los temas, y lo que necesito es una lista en Excel corta, quiénes son, para ver el orden. En el correo, en los dos correos de la semana pasada, que tienen un final idéntico, se explica la fecha del segundo parcial y se explica las fechas de estas exposiciones, que empezarían el 16, del 16 al 28 de mayo, si no nos da chance de verlas todas. Me explico. Si el día 16 podemos ver en 3 horas es bastante, ¿no? Dependiendo del número, porque aquí conectados, últimamente, de broma 5, a veces 3. Entonces, si seguimos esa lógica, si nada más vas a poner 5, por ejemplo, eso lo podemos ver todo el 13, el 16, perdón. O sea, si son 5, 5 pueden poner en una sesión perfectamente. Pero si de pronto aparece, sale un montón de aparecidos, que uno ni sabe quiénes son, entonces eso lo va a dilatar más, entonces tendremos una sesión más el 23, y si quedan fuera del 23, se verán entre la semana antes del segundo examen parcial.
Pero en principio, si son ustedes 5 nada más, yo creo que eso se puede resolver el mismo 16 de mayo. Igual, estas exposiciones ustedes las escogieron desde octubre. Desde octubre, o sea, hace 8 meses. Ustedes tienen 8 meses ya con eso preparado. Profe, y el parcial va a ir hasta el último tema que veamos antes del parcial. Correcto. El segundo parcial va a ir hasta el tema 15 más las exposiciones. Más las exposiciones. En la clase que viene les dejo temas 11 y 12 y el 23 le dejo 13 y 15. Me siento golpeada en este momento. Han recibido muchos golpes de todos. Yo los he dejado para que los reciban de los demás y ahora me toca criminología. Ustedes me lo dan a mí. O sea, cada vez que ustedes no se conectan, que me preguntan cosas que yo ya les he dicho, esos son golpes para mí también. Entonces vamos a tratar de no golpearnos más y ponernos a trabajar y ponernos al día. He visto que con los videos están flojos, no los ven, no los han visto. Jessica, que mis apoyos, mis supuestos apoyos son Jessica y Daniel. Daniel ya ni se conecta. Jessica, esta es como la segunda vez que se conecta este año. Y Jessica me pregunta unas cosas que ya es la que les debe dar la información, está más perdida que el hijo de usted. Hoy me preguntó que si hoy íbamos a ver el tema 7 y 8 y eso se dejó ya hace una semana. Yo le pregunté a Jessica, profesor, fue Profe, una pero es que pregunta esas mía. preguntas me las hacen a mí, o sea, no son mías. Sí, esa Claro, pregunta es mía. porque en principio tú estás al día con todo, porque tú no faltas, porque tú tienes buena conexión y tú no faltas a las clases. Y tú asumiste Profe, tener y ciertos niveles de responsabilidad en el curso. yo Una tengo una parte pregunta. de esa responsabilidad era no faltar. Y si faltas, Profe, ponerte el día de inmediato. yo le iba a preguntar si una persona no hace la exposición o el trabajo, esos 4, bueno, esos 8 puntos, ¿se restan del parcial o el parcial sería entonces en base a 16 o 18? No, no entiendo esta parte. Si los atletas olímpicos no asisten a la competencia, ¿qué pasa? La pierdo, ¿no? Exacto, Ok. exacto. Profesor, ¿qué pasa si yo no hago la exposición? ¿Qué tú crees que pasa? Y vale 4 puntos. Se pierden, claro, claro. Un Chelsea. Eso es una. Profesor, si yo no entrego el trabajo que vale 4 puntos, ¿qué pasa, profesor? ¿Tú qué crees, Joiner? Esa pregunta de lógica. ¿Tú qué crees si un trabajo vale 4 puntos y no lo presenta? La exposición, 8 meses con el tema que escogieron. Sí. Ustedes tienen un listado de temas. ¿Desde cuándo? Muchos meses. Claro, por eso se mandan desde el inicio de la materia. Sí. Claro, ¿Cuál pero es como la te dije, son idea? de las exposiciones que se realicen, porque no se sabe todavía quiénes van a exponer, Miren, entonces hay que ver qué muchachos, temas van a ir. O no, van todos. van todos porque ustedes han tenido 8 meses para hacer esas lecturas. Ustedes perfectamente cada 15 días podían hacer una lectura. Muchachos, esa es la vida universitaria. O sea, en la universidad hay que leer. Hay que leer.
Y además esto no es una carrera técnica. Y por eso, ¿para qué son las exposiciones? En principio, las exposiciones son para que entre ustedes debatan esas lecturas y para que tengan algún incentivo para hacer, un incentivo adicional para hacerlas. Pero si ustedes no cumplen con, si sus compañeros son desertores, abandonan la materia, o no hacen la exposición, ¿qué se hace? Lo leen ustedes por su cuenta, lo leen ustedes por su cuenta, y yo sé que ustedes las han hecho, porque la tienen desde octubre. O sea, las bibliografías, ¿para qué son, muchachos? Para leerlas, para leerlas. Claro, claro. En orden de prioridades, ustedes tienen que priorizar con las lecturas de, teóricas. Sí, en términos de administración del tiempo, en términos de administración del tiempo y de las prioridades, prioricen con las lecturas que van para el segundo parcial, del tema 5 al tema 15. El tema 5, el tema 15. ¿Por qué? Porque son los contenidos teóricos. Vamos a mostrarles esto acá. Déjenme mostrarles esto para explicar. A ver, esto, ajá, vamos a ir acá. Vamos a compartir pantalla. Ok. Ajá, muchachos. Vamos a poner esto un poquito más grande. Ahí están viendo el Paint, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Acá. Ah, del tema. Del tema 1. Al tema 15 son, bueno, el tema, vamos a ponerlo mejor así, vamos a organizar mejor esto, más organizado. A ver. Comenzamos de nuevo. En el primer parcial tenemos los temas que van primer parcial. Vamos del tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4. Segundo parcial. Tema 5, tema 6, tema 7, tema 8, tema 9. Les voy a dar de gracia el tema 10, tema 11, tema 12, tema 13, tema 14, tema 15. Y después van unos temas del tema 16 al 21. No se dejen llevar por la cantidad. ¿Por qué? Porque de los temas los temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son los temas más básicos y los más largos. Son extensos. ¿Por qué son extensos? El tema 1, y esto ténganlo en cuenta también para el examen final, porque esta es la visión panorámica. El tema 1 es introductorio. Es introductorio, es una tontería. El tema 2, de alguna manera, también
es una introducción histórica, que cuando hablamos de la Inquisición, el martillo de las brujas, etcétera, etcétera. A partir del tema 3, comenzamos a ver teoría. Teoría. Pero además que son las teorías básicas en lo que, de lo que se construye todo lo demás. O sea, las teorías que van entre el tema 3 y el tema 6 son las bases del edificio teórico. Todo se construye en torno a esto, en lo epistemológico y en lo ideológico. En el tema 3 vimos la ilustración, que no es poca cosa, y por eso vemos tantas sesiones, porque además reflexionamos sobre las formas de Estado, las formas castigo, la visión sobre el delito, el delincuente, las formas de reacción, no solamente social, sino institucional, sobre estos elementos. El tema 4 es el positivismo, el tema 5 es el funcionalismo, y en el tema 6 tratamos de hacer un repaso de todo lo anterior, pero además en diálogo con las teorías de la pena. A partir del tema 6, los temas son más cortos. Fíjense que en los temas anteriores nosotros podíamos tener hasta 5, 6 sesiones para ver un tema. A partir de estos, un tema se puede ver en una sola sesión. Son más breves, porque de alguna manera dialogan con los anteriores. Claro, tienen sus particularidades, pero no hay que rizar tanto el rizo en términos de formas de Estado, en términos de contexto histórico, de discusiones epistemológicas, porque se van a enmarcar en las corrientes sociológicas y van a coquetear principalmente con el funcionalismo o habrán otras subvertientes, que es lo que vamos a ver a partir de ahora, con las teorías ecológicas, que si bien tiene un aporte muy importante desde el punto de vista epistemológico, es muy afín a el funcionalismo. Lo que su contraste es que es una vertiente más empírica, de ver si eso es así realmente en la cotidianidad, en la vida real, en un contexto muy preciso. Y si eso es así en la realidad, ¿cómo describirlo desde la realidad? Ya no es eminentemente una elaboración teórica, sino que se busca verificar empíricamente esa teoría. Tema 8 tiene que ver con las teorías culturales, la asociación diferencial, que de alguna manera dialoga mucho con la Escuela de Chicago, pero se concentra en los elementos culturales. El tema 9 bebe de los dos anteriores, pero se concentra en las subculturas delictivas y en la delincuencia juvenil. Esto, de alguna manera, es un bloque. A partir del tema 11, y por eso cambiamos el color, a partir del tema 11 hasta el tema 15, es un segundo gran bloque y un giro. ¿Por qué? Porque comienzan las corrientes críticas. Es a partir del tema 11 que nos preguntamos por el sistema penal. O sea, hasta el tema 9, el problema es el delito y el delincuente. El delito y el delincuente. A partir del tema 11 es el sistema penal. Este bloque entero todo este bloque, muchachos, todo este bloque es el bloque
tanto para el segundo parcial como para el final, prioricen en ello. Prioricen en ello. ¿Qué sucede a partir del tema 16-21? Son las lecturas que ustedes tienen desde hace 8 meses, que han podido ir haciendo con tiempo, y que algunas de ellas conectan con los temas anteriores. A partir del tema 16, que son las lecturas, se empieza a analizar a este sistema penal, al menos hasta el 16, 17, al menos, sí, hasta les voy a decir, porque esto acá, ajá, vamos a ver programa, ok, tema, o el tema 17, el tema 17 tampoco va a ir, muchachos. En el tema 17 analizamos el sistema. Ahí vienen las exposiciones vinculadas con policía, sistema de administración de justicia, cárcel. El grueso son de policía. Tema 18 al 20, las lecturas que van del 18 al 20, tiene que ver con la política criminal. ¿Cuáles son las políticas de seguridad? Esas son ya las lecturas. Es decir, cómo el sistema penal opera realmente. Ya no es esta discusión teórica básica. Ustedes tienen que priorizar. Entonces, la gente dice, esa teoría ¿para qué? ¿Qué tiene que esa teoría y para qué sirve esa teoría? Esa teoría sirve para comprender, analizar críticamente lo que estamos viviendo. Y ese ejercicio es tratar de hacer con las lecturas. Lecturas que ustedes tienen desde hace 8 meses. A efectos del examen parcial, deben priorizar en las teorías. En las teorías. Pero es totalmente válido que tanto en el parcial como en el final se pregunte también por esas lecturas, porque es contenido de la materia. ¿Se entiende? Bien. Entonces, cuando se cayó la llamada, eh, a ver, entonces las lecturas forman parte del contenido de la materia. Tienen que priorizar con los marcos teóricos que les estoy aquí señalando en verde, por supuesto. Pero luego, una de las críticas o una de las inquietudes usuales de los estudiantes es que no, eso es pura teoría. Eso es pura teoría, no tiene que ver con la realidad. Bueno, es que a partir del tema 17, vamos a corregir aquí, 17. A partir del tema 17 es lo práctico. Pero lo práctico no en Estados Unidos, no. Es el análisis de la realidad venezolana. O sea, es tratar de poner toda esa teoría al servicio del análisis de nuestra realidad cotidiana. Que en principio debería prestarle mayor interés, sobre todo los que dicen, no, eso es pura teoría, no, eso es pura habladera de paja, no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, la realidad está a partir del tema, ¿cierto? Y están las lecturas que tienen desde octubre. Entonces, sí, prioricen en el marco teórico, prioricen en el caso segundo parcial, tema 5, el tema 15, en términos teóricos, sí, prioricen en eso, pero es totalmente viable y además necesario que se haga alguna pregunta sobre las lecturas que tienen que ver con la realidad venezolana. ¿Tienen alguna duda sobre esto? No, profesor. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? Sí, profesor.
Miren, Ahora muchachos, tenemos una visión mejor del bloque de los temas, pues. que está en el programa. Pero Que está cuando en el usted le programa, explica, se escucha más bonito. claro, pero sí, pero usted, muchachos, ustedes no esperan que el profesor le explique todo. Y ahora menos. Se recuerden el contexto del país. Claro, ya depende de ustedes, ¿no? Y ustedes están haciendo un esfuerzo extraordinario, haciendo una carrera en este contexto, ¿no? Pero tengan en cuenta que, que todo va a depender de ustedes. Recuerden que sus profesores hacen prácticamente trabajo voluntario. Algunos este, no preparan las clases, ustedes lo saben. No preparan las clases porque no tienen incentivos para eso. Entonces, si ustedes se ponen a dejar que el profesor les explique todo, les lleve todo lo ideal, pero no es lo que sucede. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que también estudiar por su parte, no quedarse con lo que les o esperar que el profesor les diga. Entonces, si hay material de lectura, de y en tal caso aprovechen al profesor para resolver las dudas, las inquietudes sobre esa materia, sobre las lecturas. Eso lo va a enriquecer mucho más, porque el profesor está sumergido en el mismo país que ustedes, con su propio rollo. Entonces, si quiere materia la clase, la materia. Si no quiere contenidos, no los da. Y ustedes no pueden conformarse con eso. Digo esto por recalcar la importancia que hagan las lecturas por cuenta propia. Que hagan lecturas por cuenta propia. Entonces, las lecturas de las exposiciones es la realidad venezolana. Es la realidad venezolana. Es traer todo el debate teórico que hemos venido haciendo en diálogo para que vean que es una caja de herramientas para analizar, en comprender lo que estamos viendo. Porque aquí hay que uno analiza y comprende, puede intervenir. O al menos dar herramientas para que se pueda intervenir. Y más aterrizadas. A ver. ¿Qué otra duda tiene? ¿Qué otra duda administrativa tiene? Tenemos la fecha entonces de el examen parcial, que es el 30 de mayo, cuyo listado ustedes debieron haberme entregado hoy y no han elaborado todavía. Además me da la impresión que no van a presentar más de los que están aquí conectados, de pronto un par más. Yo creo que no van a llegar a 10. Mientras menos personas, es más sencillo ponerse de acuerdo. Hagan la listica de los bloques horarios, que sean consecutivos además. Que sean consecutivos. Las exposiciones, lo mismo. Y me la tienen que mandar antes de que termine la semana. Ustedes son adultos, pónganse de acuerdo. Yo no sé por qué no he recibido hoy ninguna de las dos cosas. Porque para tratar de asegurarme eso, les envié hace una semana esa indicación. Pero no solamente eso, sino que a los 5 que se conectaron la semana pasada, se les explicó. Por ejemplo, Joiner, ¿qué pasó? Tú conectaste, Joiner y Francisco que no se reconectó. ¿Por qué no hicieron la lista? Más, más tarde, una semana. Bueno, eso muestra pero eso se va a reflejar en su desempeño. O sea, eso ya no es un asunto mío, es un asunto de ustedes. Es un asunto de ustedes. Porque incluso se lo mandé por correo. Ambos listados deben enviarlo más tardar para la clase que viene. Ahí está, claramente. Claramente. Incluso te salvé a ti y a Francisco
y les eché el carro, porque yo parto que las mujeres son más responsables que nosotros, le eché el carro a Valentina y Victoria, que ninguna de las dos se conectó hoy. Entonces tienen que practicar también el compañerismo, la solidaridad entre ustedes. ¿Qué otra pregunta administrativa tiene? Porque en este caso sí preferí que tuviesen las cámaras apagadas para no verle las caras cuando dije que iban las lecturas como materia de evaluación. Si eso está desde octubre. 8 meses. 8 meses. Miren, muchachos, no se acostumbren a estudiar por cuestionarios. No crean que las materias se ven por cuestionarios. No crean que con cuestionarios se aprende nada. Eso es un caletreo bárbaro que se les va a olvidar. Tienen que aprender a estudiar de verdad. Y eso es leyendo los textos directamente. No estudien por apunte. No estudien desgrabando los videos. Eso no es educación de calidad. No van a aprender. Tienen que leer por cuenta propia. Tienen que elaborar sus propios resúmenes. Que la clase puede ayudar como una estrategia para ver dónde ponen el acento. Bueno, de un texto y en un resumen, ¿qué es lo que voy a priorizar? Esto lo comentó el profesor, esto es importante. Es para eso nada más. Y en tal caso, la clase con el profesor es para discutir la lectura. Ahí es donde crecen, muchachos. No crean que repitiendo lo que dice el profesor van a aprender mucho. Aprenden es leyendo. Aprenden es leyendo directamente. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta administrativa tiene? Pues hasta este momento la conexión ha sido para resolver puro aspecto administrativo y ya se habían explicado además. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra inquietud administrativa? Su silencio me imagino que no tienen inquietudes administrativas. ¿Tienen duda que deben enviar ambas listas antes de que termine esta semana? No, profe. No, profesor. Ok. Ahora, vamos con las cuestiones sustantivas. ¿Qué dudas tienen sobre lo que hemos visto de los temas 7 y 8? Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios sobre los temas 7 y 8. Aprovechen ahora, porque para esto de la clase no es para cuestiones administrativas solamente, sino para ver contenidos, para discutir contenidos, para pensar un poquito, para reflexionar. ¿Qué dudas tienen sobre los temas 7 y 8? Con comentarios o preguntas. Yo no tengo duda porque lo estoy desarrollando aún. Yo acepto con humildad que estoy atrasada con eso y me imagino que ya para la próxima clase, entonces serían 9 y 11, ¿verdad? O sea, porque espero venir mejor preparado. ¿Cuál era la idea de la clase de hoy? Porque no solamente les dejé la clase 7 y 8, sino que les hice un resumen de los temas 7 y 8 la clase pasada. Antes de dejarles los videos. Les dejo los videos. Hoy era para ver las dudas que tenían sobre estos temas. Y en tal caso, si habían hecho lecturas de 7, 8 y 9. Y 9. Ahora, ¿han hecho algún tipo de lectura de los temas 7 y 8? Profesor, tengo una pregunta. Ajá. En el tema de la asociación diferencial, maneja un concepto que es el de ¿cómo es? El de como cultura diferencial, pues así como que es una cultura diferente porque en el tema anterior
manejan es un concepto de desorganización, un Correcto. concepto de contracultura. Entonces mi pregunta es si esta de la diferenciación cultural, que serían como estos valores que después mencionan como parte de la subcultura en el tema que tocó ahorita, el tema 9, y también de la cultura subterránea como manejan los autores, me gustaría saber si esto de la subcultura, esta de la cultura diferencial, lo manejan todos los autores del tema 8. La última no te, lo que pasa es que se escucha con mucha interferencia. Sí, para que tengo mala conexión, estoy tomando las decisiones para... Ajá. ¿Cuál es la pregunta final? ¿Cuál fue? O sea, si el concepto este de cultura diferencial lo manejan todos los autores del tema 8. El tema 8 es básicamente Sutherland. Es básicamente Sutherland, solo que al final, bueno, ni siquiera al final, porque al final retomamos con Sutherland los delitos de cuello blanco. Solo que en algunas versiones más contemporáneas le meten un poco de psicología conductista, clínica, pero el grueso es Sutherland, y Sutherland es el padre de esta teoría. Por eso, ¿cuál es la pregunta? Si hay otros autores que manejan esta teoría. Sí, por supuesto, porque es una teoría base. Todos los estudios culturales beben de la asociación diferencial. Las teorías de las subculturas que vamos a ver en el tema 9 beben mucho de la asociación diferencial. Está bien. Incluso lo que llaman criminología cultural, que estuvo muy en boga en el mundo anglosajón, beben de la asociación diferencial. Sí. ¿Qué otra pregunta? O inquietud, sí, inquietudes a partir de las lecturas. O no han visto ni siquiera la clase. Bueno, muchachos, ¿han visto al menos los videos? O ni siquiera. Sí, yo estoy con el tema 7, estoy viéndolos por YouTube, voy por el tercer video. Ok. ¿Y los demás? Bueno, muchachos, yo les he dado también bastante tiempo libre. Bueno, profesor, hay algo Ajá. en la lectura del tema de la Escuela de Chicago que me llamó la atención el ejemplo que utiliza, porque él habla, él habla de cuando hay este paso de industrialización en los Estados Unidos en el siglo XX, eso entre los años 1900 y 1930, el ejemplo pues, está en la escuela de Chicago, pues, que pasa como que de una zona bastante, un pueblito algo rural, a convertirse en una metrópoli, pues, con 3 millones de habitantes. Entonces sucede un fenómeno curioso, ¿no? Porque a diferencia de lo que sucedía en la Edad Media, en el cual pues estas ciudades amuralladas, donde en el centro se concentraba pues las élites, los que tenían más poder, más dinero, y en la periferia, ya rodeados, separados por la muralla, están, bueno, los pobres, los artesanos, los pequeños productores, ¿no? Etcétera. Pero en el caso ya de estas ciudades, con este modelo económico liberal, sucede lo contrario, pues, el fenómeno inverso. Como las cosas son más baratas en el centro, se convierte en algo mucho más atractivo para las personas que desean comenzar su vida en la ciudad. Y entonces, bueno, se concentran ahí los pobres, las personas de clase obrera, también está el tema de las fábricas. La fábrica que genera la contaminación, pues hace que se abarate el coste de la vivienda. Y entonces, bueno, eso lo convierte en algo mucho más atractivo para personas de menos recursos. Ahí también se va a concentrar mayor cantidad de personas, lo cual hace que la sociedad sea más, dice él,
heterogénea étnicamente, pues, heterogénea, sí, ¿no? Étnica, Sí, diversa, diversa, sí. diversa, una sociedad más diversa, muchos inmigrantes, personas que les cuesta más la inclusión, ¿no? Incluso el propio estilo de vida hace que sea complicada la inclusión, ¿no? El propio estilo de vida ataviado. Y en la periferia es donde se van a concentrar o van a estar las personas con mayores recursos. Entonces, pues sucede el fenómeno inverso y eso pues me llamó bastante la atención. ¿No? No sé la verdad por qué se da eso. Me imagino que es por lo, no sé por qué se da ese fenómeno así de concentración. Pero qué es lo que no te cuadra ahí o lo que lo que no entiendes? O sea, el por qué se pasa de eso del centro, o sea, el centro de la... No, porque aquí lo que estoy observando yo es el fenómeno inverso de lo que sucedía en la Edad Media, pues, donde es que están concentradas la... Mira, lo que pasa es que no, a ver, ¿qué es lo? Es interesante verlo, pero no es algo mecánico, no es algo mecánico. Lo importante en la escuela de Chicago es el estudio del ambiente social que circunda a los sujetos y cómo allí se crean condiciones criminógenas. O sea, cómo el ambiente afecta la conducta delictiva. Eso es la clave. El método que ellos utilizan es el estudio de la ciudad. El objeto de estudio es la ciudad. Claro, y esto tiene que ver con el tema uno, la criminología, términos sociológicos, no puede pretender ser universal. Por eso es que discutimos todo el tema del concepto de ciencia. Pero tú no necesariamente lo que puede servir para explicar la criminalidad en un contexto y tiempo determinado servirá para otros contextos y otros tiempos. Y el hecho que no sirva para todo tiempo y todo lugar no quiere decir que no sea útil y que no sea válida. Entonces, en el Chicago de esta época fue revolucionario y fue brillante esta explicación, porque además superaba todo el tema del racismo, del biologicismo que estudiamos en el tema 4, pero además cuando es abordada de una manera completa e integral y también responsable, se ve que no necesariamente tiene que ver con la pobreza o no solo con la pobreza. No, dice, bueno, pero ¿por qué en los centros? No, la respuesta del por qué es lo que desarrolla la teoría. Bueno, porque en primer lugar, porque ahí se instalaron las industrias. Las industrias comenzaron a producir fuentes de empleo en un contexto muy deteriorado económicamente. Fuentes de empleo para gente que trabaja de forma precarizada. O sea, para gente que se está muriendo de hambre y cobra cualquier cosa, así como el grueso de nuestros compatriotas que se están yendo del país. Y ahora muchos de nosotros nos están viendo como veían a estos personajes que se escriben en la escuela de Chicago. Pues sirven como chivos expiatorios. Entonces, había un proceso, por eso el por qué empieza la explicación desde el contexto. Estamos en las guerras mundiales, especialmente Primera Guerra Mundial, mucha pobreza, mucha migración, mucho éxodo. En ese contexto, Estados Unidos, en comparación con Europa, estaba en efervescencia económica y la gente migra hacia donde ve mejores posibilidades de vida. Entonces, la gente migró a Estados Unidos buscando un mejor futuro porque en esa época económicamente era la opción. Pues Europa quedó arruinada con las guerras mundiales. La gente, ¿por qué migra? Huyendo de la miseria, de la exclusión, de la falta de opciones, de la violencia. O sea, yo creo que ustedes ya saben por qué la gente migra. Nosotros no lo habíamos vivido, ¿vale? Pero lo estamos viviendo, porque la gente se va del país.
hasta hace 10 años, 15 años, nosotros no teníamos la necesidad de migrar. Bueno, la gente migra por las razones que migramos nosotros. Esa situación mucho más ruda, porque tenía que ver con guerras atroces, hizo que de muchos países de la periferia de Europa migraran a Estados Unidos. ¿Qué sucedía en Estados Unidos? Estaba en pleno desarrollo las grandes industrias. Pero además había un proceso también de éxodo interno, que eso pasó mucho también en Venezuela, un éxodo del campo a la ciudad. ¿Por qué iban a la ciudad? Porque ahí estaban las industrias, habían fuentes de empleo y se necesitaba mano de obra. Eso hizo que se concentrara mucha gente en estos centros de manera abrupta, no planificada. Entonces, esta es la idea de la desorganización social, no planificada. De gente, y aquí viene el toque funcionalista, gente con una heterogeneidad cultural, donde no hay una cohesión social, donde no hay valores compartidos porque hay visiones del mundo distintas. Claro, es una visión muy funcionalista donde la pluralidad y la heterogeneidad se ve como algo malo. ¿Qué es lo homogéneo? ¿Qué es lo ideal para ellos? La vida del campo. O sea, es una visión romántica y que tiene un tono a la vez conservador. O sea, se ve al migrante, al extranjero, como una amenaza a los valores de la nación. Nosotros decimos, no, que nosotros no éramos racistas. Mentira. No, que recibíamos a los colombianos, a los ecuatorianos, a los peruanos con los brazos abiertos. Mentira, mentira. Le decíamos cotorro, nos burlábamos de su aspecto físico. En una época llegaron muchos migrantes haitianos. Acá ustedes están muy jovencitos. Pero en los 80 y 90 llegaron un montón de migrantes haitianos y las heladerías hicieron convenio con el gobierno para darles empleo. Entonces ustedes veían a muchos migrantes haitianos con carritos de helado. Y bueno, no hablaban español, nos burlábamos de ellos, nos metíamos con ellos, era una caricatura, o sea, que nosotros no éramos racistas, que no somos, ay, no, se están metiendo con nosotros afuera, nosotros nunca, mentira. O sea, los migrantes en todos los países son unos chivos expiatorios, que son maltratados, son vejados, y ahorita nos está tocando vivir eso. ¿Por qué estoy haciendo todo ese comentario? Porque tiene que ver, son elementos que nos ayudan a comprender al Chicago de esta época y donde se desarrolla esta teoría. Entonces, culturalmente se, se, se siente una amenaza y la teoría ecológica, de alguna manera, allí se vincula también con la asociación, dialoga con la asociación diferencial por este tema cultural. Sin embargo, en donde, y tú bien lo apuntaste en tu intervención, donde la escuela de Chicago ve un déficit, un desorden, la asociación diferencial ve culturas distintas o alternativas, pero no hay un juicio de valor negativo hacia esa diversidad. Entonces, el por qué es lo que trata de explicar la escuela de Chicago, describiendo todas esas características: alta heterogeneidad cultural, alta movilidad social, pobreza generalizada, que impide una efectiva cohesión social. ¿Qué otra pregunta hay por allí? Pues esta idea de la cohesión social, de valores sociales compartidos, es la herencia ideológica del funcionalismo. Es bueno, ¿por qué hay delincuencia? ¿Por qué hay orden? ¿Por qué hay desorden? Empiezan a describir lo que ellos van observando en su ciudad y hacen ese vínculo. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda con el tema 7? Muy bien.
Eh, Francisco, ¿qué otra? No, no sé si contesté tu pregunta. Sí, esa la contestó. Y cuando hacemos las críticas son, bueno, porque esto no puede pretender ser universal. Es un aporte fundamental, importante en términos de método, para ver, bueno, cuáles son las circunstancias socioeconómicas, cuál es la calidad de vida de la población, cuáles son sus necesidades, qué les impide realizar sus proyectos de vida y cómo esas circunstancias, aquí también hay mucho de Merton, ¿no? O sea, cuáles son todos los obstáculos que les impide alcanzar los objetivos sociales. Pero esto también, la explicación de una zona geográfica determinada no puede pretender hacerse universal. Y hablamos de algunos ejemplos. Acá, hasta hace 20 años, vivir en el centro era una maravilla. Para alguien que estaba en las periferias, y aquí es una explicación que contrasta, ¿no? Porque cada mapa es distinto, porque cada ciudad tiene una lógica y un crecimiento propio y una historia propia. En Chicago, el centro industrializado era el caos, y en la medida que te acercabas a los márgenes era una mejor calidad de vida. Aquí a veces era distinto, ¿no? Aquí en el centro estaban las mejores tiendas, las mejores opciones de empleo, tienes todo cerca. La gente que estaba en las periferias, los barrios periféricos. Entonces, oye, si tú te vas de la periferia del barrio, donde no hay servicios, donde el Estado no llega, sobre todo a los barrios más jóvenes, que son los menos asentados, los que han tenido menos contacto con el Estado, y mudarse al centro es un salto cualitativo. Ahorita el centro se parece también a los márgenes. Hay invasiones, hay desorden, hay problemas con los servicios públicos. En el centro antes nunca faltaba el agua, por ejemplo, o el servicio de aseo funcionaba. Ahora no, el centro está lleno de basura, de invasiones, no hay servicios públicos. Entonces de alguna manera ha habido una indiferenciación. Ahora no hay mucha diferencia entre los márgenes y el centro. Y en tal caso el nuevo centro, para hablarles de Caracas, el nuevo centro comienza de Chacao, Chacaito para allá. Y lo que es el centro se ha convertido también en margen, ¿no? Que puede compartir ahora toda la descripción de estas zonas problemáticas de la escuela de Chicago. Pero también tenemos zonas periféricas muy empobrecidas, cercanas a zonas muy pudientes, ¿no? Y yo les puse el ejemplo como, por ejemplo, en los años 80, eh, donde una urbanización como Parque Central era algo clase media alta, que intelectuales, artistas y tal. Ya no, eso también está arruinado y empobrecido, se está cayendo. Pero antes, ese ejemplo de la modernidad de la Cuarta República, lo dividía apenas el Guaire y un puente, y al frente estaba todo San Agustín, el barrio. Pasa también en el Valle, ¿no? El Valle lo divide la avenida intercomunal, están aquí los edificios, clase media, y luego el barrio. No está estas gradaciones tan marcadas como en la escuela de Chicago, sino estoy cruzando, estamos también como muy mezclados. En Petare tienes urbanizaciones clase media alta, y se asoma y al lado está también un barrio muy pobre. Entonces estamos muy, muy mezclados, muy cercanos. Si esto es así, estos círculos concéntricos de la escuela de Chicago no se aplican tal cual, pero sí se puede, nosotros podemos hacer nuestros propios mapas y luego tenemos que buscar explicarlo. Y aplicar ese método sería la herencia también de la escuela de Chicago. Todo eso es lo que llaman los hot points, ¿no? Los puntos calientes, de ver dónde ocurren los delitos en el mapa. Esto tiene que ver con la escuela ecológica, porque a partir de dónde ocurren los delitos se tratan de dar explicaciones. ¿Quién más? ¿Quién más por allí?
vamos a hacer una panorámica muy general, de nuevo, que ya le dimos la clase pasada. Entonces, con el tema cerramos nosotros el tema 4, las guerras mundiales. Comienza a ser políticamente incorrecto hablar de este bicho raro anormal. Ya esta explicación que gira solo en torno al delincuente y en sus explicaciones biológicas, antropológicas, psicológicas, eh, se quedaron cortas, comenzaron a ser políticamente incorrectas y se buscaron otras formas de explicación de la cuestión criminal, más sociológica, más viendo hacia los entornos y hacia lo social. Una de estas primeras corrientes es la teoría de la atención, el funcionalismo, que vimos en el tema 5, pero también hay otras explicaciones sociológicas, como la desorganización social, que es el tema 7, como la asociación diferencial, que es el tema 8, como las teorías del control, que están en el tema 9, en el tema 10, que no vamos a ver, y las teorías del conflicto, que las mencionaremos de alguna manera en el tema 2. Esta teoría de la desorganización social es la gran herencia de la Escuela de Chicago, la Escuela Ecológica, que como ya hemos dicho, tienen el aporte de estudiar las condiciones ambientales que circundan a las personas y que influyen en las conductas delictivas. Esto se da en un contexto que ya hemos comentado con la intervención de Francisco, de migración generalizada, de un crecimiento interno también muy acelerado, concentración de muchos recursos y de población en un pequeño espacio de manera no planificada, un conservadurismo y un sentimiento de amenaza por parte de los nativos de este país. Allí se describirán entonces cuáles son las condiciones que se dan en los lugares donde ocurre mayor delincuencia. Cuando se describen estas circunstancias, se encuentra que hay una gran migración, una heterogeneidad cultural, un precio de los alquileres muy barato, había una gran movilidad, la gente no se quedaba a vivir allí, sino que iban de paso y por lo tanto no había sentido de pertenencia. Había también una pobreza generalizada, pero este no era el único factor. Entonces, cuando se veían los mapas, se concentraba en el centro, en los centros de la ciudad, y en la medida que se apartaban del centro había una mejor calidad de vida, este, otro estatus, pero además los índices delictivos disminuían. Se observaba que las personas que antes vivían en los centros eran las que vivían en las zonas periféricas, porque habían mejorado sus condiciones de vida. Conclusión, los problemas no se trasladan con estas personas. Entonces, el tema étnico, el tema racial, el tema de la nacionalidad no tiene que ver, tiene que ver con los lugares y las condiciones de vida más que con esos grupos humanos. De alguna manera están apuntando a condiciones estructurales y esto fue un contraste importantísimo respecto a todas las teorías anteriores. Va a ser el aporte de Park y Burgess, quien va a hacer los mapas, y luego Shaw y McKay aplicará esto en determinadas regiones analizando estadísticas delictivas de jóvenes infractores de la ley penal que de alguna manera ratificaron estos planteamientos. Los límites y los alcances, en parte ya lo hemos adelantado también con las preguntas de Francisco, no se puede pretender trasladar las conclusiones a todos los espacios sociales, pero sí se puede aprender mucho del método aplicado. Con respecto a el tema 8, tiene que ver con la asociación diferencial, donde las teorías ecológicas veían desorganización
o déficit, Sutherland verá relaciones distintas de distintas poblaciones respecto a la ley penal. Va a haber una pluralidad valorativa, cultural y normativa. Entonces no es que hay un problema de desorden, sino que hay organizaciones sociales distintas en distintos grupos. Y dependiendo de la relación que tengan en sus grupos con la ley penal, uno establecerá también esas relaciones y construirá su propio mundo normativo. Esa es la aplicación que dará Sutherland para en la cuestión criminal. ¿Por qué? Porque Sutherland está tratando de explicar la cuestión criminal en toda la estructura social. No solamente está tratando de ir más allá de las explicaciones biologicistas, sino también clasistas, porque él dice, en los ricos, en la clase media, reacción social hacia ellos. Yo quiero explicar el delito a través de factores que existan solo cuando hay delito y que no existan cuando no hay delito. Entonces, es decir, que hay pobreza no es suficiente porque no. Bien, les estaba entonces comentando que Sutherland estaba buscando ir más allá de las explicaciones biologicistas y también clasistas. No podemos explicar la delincuencia solo a través del tema económico y de la pobreza, porque habiendo pobreza no siempre hay delincuencia. Igualmente con el factor biológico. Hay delincuencia con factores biológicos, pero no hay delincuencia, también hay factores biológicos sin delincuencia. Entonces, estos factores no nos interesan. Y basarse solo también en las motivaciones de ganar dinero o insatisfacción de necesidades tampoco es suficiente, porque también eso nos motiva a trabajar y a tener una vida honrada. Entonces, Sutherland está buscando unos elementos que den cuenta de la cuestión criminal y que estén presentes solamente cuando hay delito, porque ahí sí se puede establecer esa relación causal. Ese alimentará su teoría de la asociación diferencial, tendrá de alguna manera tres patas: la desorganización social, todo lo que deja la escuela de Chicago, el conflicto cultural y delito, y el interaccionismo simbólico, que es el que veremos en el tema 11. Sutherland nos dirá que el delito se aprende, es una transmisión cultural, y se aprende como se aprende cualquier otra cosa, se aprende como las conductas no delictivas, se aprende a través de interacción con otras personas, específicamente con grupos sociales íntimos, cercanos, que son influyentes para ti. ¿Y qué es lo que se aprende? Se aprenden técnicas y significados, es decir, se aprende el por qué hacer las cosas, las razones, los motivos y el cómo hacerlas. Cuando esto se convierte en una novedad delictiva, cuando tus relaciones con grupos que tienen una visión favorable a violar las normas se hace más frecuente, más efectiva y más influyente. Cuando tú comienzas a compartir y aprender de estos grupos, y ver como normal, incluso como positivo a la violación de la norma, es cuando tú te estás asociando de una manera diferente con la ley y con los grupos convencionales que ven como negativo la comisión de delito. Entonces, para Sutherland no hay una ausencia, un déficit de organización, sino una organización social distinta, es decir, una asociación diferencial. En este tema también vamos a ver las técnicas de neutralización de Sayk y Matza, que nos dice que uno aprende a justificar la comisión de delitos. O sea, los delincuentes no es que aprenden, no necesariamente aprenden a pensar que el delito es bueno o que no sienten culpa
o que están en un nivel, en una cultura distinta al resto de las personas. No, los delincuentes comparten los mismos valores culturales que todos, simplemente han aprendido a neutralizar algunos valores, algunas ideas que impiden que todos cometan delitos. Y entonces Sykes y Matza los denominan técnicas de neutralización. La primera, negar la responsabilidad de la comisión del delito. Yo no fui, no hice eso. Negar la existencia del daño producido. No vale, eso fue un golpecito nada más, eso fue un rasguño. Negar la existencia de la víctima, no es que ella se la buscó. Yo le pegué porque se metió conmigo. Condenar a lo que te juzgan. No, yo raspé criminología, no porque no estudié, no porque no hice las lecturas de hace 8 meses y esperé 2 semanas antes del examen parcial para empezar a leer y empezar a ponerme al día. Yo raspé porque el profesor la tiene cogida conmigo, porque él es un malvado, él es un ogro. Condenar a los que te juzgan. O apelar a lealtades superiores. Eh, en la teoría de la subcultura lo explican a través de la lealtad suprema al grupo. Zaffaroni utiliza esto para explicar también los delitos de masa, los delitos del poder, lo que tenían las lealtades superiores. En la dictadura argentina se justificó desaparecer a 30.000 personas por la lucha contra el comunismo. Ante la amenaza del comunismo y ante presuntos guerrilleros desaparecieron a más de 10.000 jóvenes. O acá en nombre de la seguridad, en nombre de la preservación del Estado, también se aniquilan a los jóvenes en el hogar. Ese sería un poco el discurso de los funcionarios. Dentro de la asociación diferencial, Sutherland desarrollará su teoría de los delitos de cuello blanco. Su principal preocupación es que los delitos cometidos por las clases privilegiadas no son cuestionados, son justificados socialmente, no hay una reacción social negativa, hay una legislación difusa, se cataloga como ilícitos administrativos, como ilícitos mercantiles, y al no considerarlo como un delito dentro del sistema penal, entonces no operan todos estos procesos de criminalización, de estigmatización y de exclusión. Este será uno de los grandes aportes también en la teoría de Edwin Sutherland, demostrando que la criminalidad de los poderosos también es un problema que produce una enorme dañosidad social. Y a partir de estos trabajos de Sutherland, ya el rostro del criminal no solamente es el rostro del excluido, del carenciado materialmente, sino que también se presenta en toda la estructura social. Eso, grosso modo, serían los temas 7 y 8, cuyos videos ya les dejé, cuyas lecturas ya tienen. Esto es un resumen muy general que sirve para introducirles también el tema 9, que es el de la subcultura delictiva. La subcultura delictiva, cuyo video les voy a dejar en este momento. ¿Dónde lo tengo? Se los voy a dejar por el chat y también se los voy a mandar por correo. Cuando dentro de la sociedad se surge un grupo que, si bien comparte los valores generales de toda la sociedad, en algunos de ellos se aleja o construye unos valores distintos, alternativos, se dice que que se genera una subcultura. Cuando en este grupo se ven como positivos algunas conductas que el grupo mayoritario, o la sociedad en general, consideran como negativas, como delictivas, como susceptibles de un castigo, se dice que hay una subcultura delictiva. El primero que estudió
a las subculturas delictivas fue Albert Cohen. Él estudió a los jóvenes de las clases eh, o delincuencia de carácter expresivo, es decir, instrumental. Era una delincuencia maliciosa, no planificada, que busca el placer a corto plazo, hace énfasis en la cultura del grupo. Él encuentra como las principales características que son jóvenes, pobres, que tienen un problema de estatus, de reconocimiento, ya que no pueden, no tienen acceso a la mejor educación, ya que no tienen acceso a los mejores trabajos, entonces buscan otras formas de destacarse y buscar prestigio y reconocimiento. Más adelante, Clover y Owling, que fueron alumnos, Clover fue alumno de Merton, dice que no solamente son expresivas estas subculturas, hay también unas de carácter apático y otras instrumentales. De alguna manera está jugando con las categorías de Merton, el innovador, el, el rebelde, el retraído. De alguna manera, Clover y Owling tratan de hacer una tipología más o menos similar con la delincuencia juvenil, en donde el expresivo puede ser una especie de rebelde, eh, vincula a los chicos que son adictos a las drogas o que se apartan del modelo competitivo con el apático, nos diga, bueno, el que no es suficientemente talentoso para meterse en el mundo delictivo, pero tampoco para triunfar en el mundo ilícito, de alguna manera se aparta. Pero la categoría más importante en este cuadro es el de la delincuencia juvenil instrumental, que nos dirá Clover Owling. Cuando estos chicos viven en un barrio, esta categoría es importante, donde se da una estructura de oportunidades ilícitas, es decir, donde en su propio entorno se facilitan esta comunidad, mm, esta comisión de conductas delictivas, ya sea porque se venden artículos robados, porque tiene complicidad de la propia comunidad, porque hay una delincuencia adulta que los modela, que los instrumentaliza, porque hay apoyo de operadores de la policía o de otros órganos que deben ejercer el control. Allí hay una serie de oportunidades para que los jóvenes, que estos eran como los mala conducta del barrio, los que hacían tremenduras, pasen a una estructura más organizada. Cuando esto pasa, ellos pasan a ser más disciplinados y más profesionales, y ahí puede iniciarse toda una carrera delictiva. Hay otros autores que nos dirán que no solamente, y este es el aporte de Sykes y Maxa, no solamente es un problema, o no necesariamente es un problema de clase, un problema de exclusión, como lo afirmaba Cohen, pero también como lo afirma Miller, que hace, que asocia a estos grupos de jóvenes con problemas, con problemas con la ley penal en la clase obrera, pero también lo ve como un problema, como una forma de reivindicar su masculinidad, porque son chicos que crecen en hogares desestructurados, donde no está la presencia paterna y de pronto estas conductas violentas, estos pleitos permanentes en la calle, ayuda de alguna manera a reforzar su masculinidad, que él es un macho, que si se cae a golpes, que si se cae a tiros, etcétera, etcétera. Sykes y Maxa nos dicen, no, mira, no es un problema solamente de clase, sino tiene que ver con la edad. O sea, los jóvenes buscan excitación, buscan situaciones extremas como algo de divertimento que tiene que ver con la propia edad, ¿no? Más que con un problema de clase. Más adelante saldrán otros estudios que tendrán que ver con
subculturas ideológicas, que tiene que ver con estilos culturales, con culturas globalizadas, con modas que están muy presentes en el mundo anglosajón. También se discutirá sobre los skinheads en buena parte del mundo industrializado. Lo cierto es que tanto Cohen como Clover y Rowling de alguna manera hablan o estudian a los jóvenes con problemas con la ley penal que se da en el contexto de bandas, mientras que Miller, Matza y Isaac se preocupan más como por el chamo mala conducta. O sea, una cosa es unos niveles de conducta juvenil o de delincuencia juvenil desorganizada, más de carácter expresivo, y otra más organizada de carácter instrumental. Esto es, grosso modo, lo que vamos a ver en el tema 9, que les explico de manera detallada en los videos que tienen en el chat y que les voy a dejar también por correo. ¿Qué vamos a ver la clase que viene? Que viene. Vamos a aclarar las dudas. Vamos a aclarar las dudas que tengan sobre el tema 9 o cualquiera de estos temas, porque aparte de Francisco, nadie. Entonces, hasta el lunes que viene, vamos a aclarar dudas sobre, en principio, el orden era dudas sobre el tema 9, porque se entiende que se está viendo hoy y se le deja todos los materiales. La clase que viene, vamos a aclararte dudas sobre el tema 9, pero adicionalmente, por el retraso que llevan, vamos a aclarar dudas, tema 7, tema 8 y tema 9. Luego de ello, hago unos breves comentarios sobre el tema 11. Les dejo, sobre el tema 11 y 12, les dejo temas 11 y 12 y hacemos las exposiciones que corresponden inmediatamente. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Dudas, preguntas? Sí, profesor. Espero que el lunes nadie me vaya a preguntar sobre cuestiones administrativas. Entonces, espero para antes que termine la semana el listado de los bloques donde vamos a presentar el segundo parcial y el listado de las exposiciones que arrancan el lunes. ¿Quedamos así? Sí, Sí, profesor. profesor. Una consulta breve. ¿Me pueden indicar nuevamente el nombre del defensor de la, digamos, segunda postura del tema 9, el de la delincuencia juvenil instrumental? Tenemos en primer lugar el de la delincuencia juvenil instrumental es Clover y Rowling. ¿Me lo podría deletrear? Disculpe mi ignorancia. Sí, están en los materiales, ya te lo... Está en el esquema. Están primero... Está en el esquema del tema. Byron, pero déjame contestarte, por favor. No, disculpe. Pasa que se me corta un poco su voz, entonces no sabía que me estaba respondiendo. Disculpe, profesor. El tema de la conexión a internet. Yo por eso trato de tener imagen y video. Si muevo la boca es porque estoy hablando. Si estoy la boca cerrada es porque lo estoy tratando de escuchar. Tiene, en primer lugar, el programa. Lo tienen desde octubre. Con las lecturas. En las lecturas están los autores. Ayer les envié el esquema. Ayer en la noche. Y ahora te estoy poniendo por el chat el nombre de los dos autores por el cual has manifestado especial interés. Clover y Owen. Son dos autores. Gracias, profesor. Pero además está, en primer lugar, está Cohen, luego está Miller, y luego está Matza, y
Sykes. Todos están en el esquema y están en las lecturas. Pero además, en los videos siempre se coloca el esquema de los contenidos del video debajo. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, les acabo de enviar el tema 9. Temas 7 y 8 ya se dieron la semana pasada. Hoy era para, el encuentro de hoy era para aclarar dudas de temas 7 y 8, hacerles una introducción del tema 9 y dejarles el tema 9. Clase que viene, aclaramos dudas de tema 9 y si queda algo de los temas, dudas de temas anteriores. Y les hago una introducción de temas 11 y 12. Les dejo los videos de 11 y 12 y vamos con las exposiciones. Si no tienen más dudas, preguntas, lo dejamos entonces hasta acá y espero el listado del orden de las evaluaciones y el orden de la exposición. Bueno, estamos listos entonces, muchachos. Si no tienen más dudas o preguntas.